que ocupa la escena 3, 4, 5 días y en la semana siguiente pasa otro hecho de importancia que tapa la anterior. Y si yo ahora quisiera, ha pasado desde el 1 de enero hasta acá, tendría que hacer un gran esfuerzo, porque han sido tantos los hechos, toda la semana, un hecho que va tapando, y los medios de prensa focalizan todo sobre ese hecho. Y toda la semana se habla de ese tema, de ningún otro, de ese tema, y luego aparece otro y lo va tapando, y nada se aclara, nada se llega hasta el fondo de la cuestión, y quedan todos los problemas sin resolver, todos a mitad de camino. El tema central es la política de los servicios públicos. Y el compañero Pascal dijo, la política de este gobierno con respecto a los servicios públicos es un desastre. Ojalá hubiera una política y uno pudiera calificarla de desastre y otros dijeran exitosa. Lo cierto es que no hay ninguna política. En materia de servicios públicos, acá heredamos lo que viene de la época del menemismo, que son las privatizaciones hechas al calor del consenso de Washington, de todo lo que era del Estado era malo, todo lo que era privado era bueno, privatizar servicios públicos era agrandar la nación. Y lo cierto es que se malvendieron, y en algunos casos hasta se regalaron valiosísimos patrimonios públicos acumulados por el esfuerzo de varias generaciones de argentinos a precio vil. Y lo peor, que las privatizaciones que se llevaron a cabo en la década de los años 90, además se hicieron sin entes de control, porque han habido también otros países en el mundo que al calor de esta corriente privatizadora privatizaron empresas, pero crearon entes públicos de control fuertes, independientes. Pero en la Argentina, más, hubieron empresas como la de Entel, que primero se privatiza la empresa y después se crea un ente de control, cuando tendría que ser exactamente al revés. Y el ente de control de los teléfonos, la CNC, salvo el primer año, que hubo una especie de llamado a concurso, está intervenido por un funcionario designado a dedo por el Poder Ejecutivo Nacional. Y lo mismo sucede en otros entes, designados todos por funcionarios, todos integrados por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. Y Consumidores Libres, que es la entidad que integra a Juan Carlos Vera, que yo formo parte, y demás, fuimos a la justicia con respecto a dos entes, el ENARGAS y el ENRE, para que el gobierno los constituya de una buena vez a través del llamado a concurso de profesionales de antecedentes y oposición. Ganamos el juicio en primera instancia, que era contra el Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo, en lugar de allanarse a la resolución de la justicia, que era una cosa lógica, que se llame a concurso, apela a la resolución. Es decir, que el Poder Ejecutivo no está de ninguna manera de acuerdo con que los entes de control estén designados por funcionarios, designados por concurso, y que sean independientes. ¿Independientes de quién? De las empresas y del poder político de turno, entes fuertes que representen los intereses de los usuarios, porque existe en la relación de consumo ya una relación de debilidad de un usuario individualmente ubicado en algún lugar de la República Argentina frente a monstruos
que son grandes empresas, además todas de capital extranjero. El 99% son empresas extranjeras. Como tal, que ya hay una debilidad, ya hay una debilidad natural del usuario frente a la empresa. Si a eso le agregamos que no hay un ente de control fuerte e independiente de la empresa y del gobierno de turno, la situación de los usuarios es totalmente de subordinación, de indefensión, totalmente en una desventaja absoluta. Este gobierno hereda esta situación y no hizo absolutamente nada para mejorar, nada en ningún campo. Es más, en muchos lugares incluso se ha empeorado la situación. Entonces, uno puede decir, ¿cuál es la política de este gobierno? La de Menem fue privatista, a ultranza, conservadora, reaccionaria. La de este gobierno hereda esa política y la mantiene. No trató de ir revirtiendo la situación. Lo que sucedió con los ferrocarriles, por ejemplo, es escandaloso. Porque además el gobierno, como hay grupos económicos detrás de estas empresas, el gobierno trata de negociar con determinados grupos económicos, ¿no? Y tiene su primavera con esos grupos con los cuales le dan todo. Después existen desencuentros que uno no sabe exactamente por qué y ahí pasan de amigo a enemigo. Por ejemplo, con los ferrocarriles, paradigmática la situación. Kirchner en el 2005 le quita la concesión al ex ferrocarril San Martín, con incumplimientos contractuales, etc. En el 2007 le quitan la concesión al ex Roca y al ex Belgrano Sur, por la misma razón. ¿Pero qué hace? Constituye UGOFE. ¿Qué es UGOFE? Es una unidad de gestión operativa de emergencia ferroviaria, sociedad anónima. ¿Quién integra UGOFE? TVA, Metrovías y Ferrovías. Es decir, a tres empresas, pero con una de las cuales está el grupo Taselli, con el cual tenían grandes amores, que esto venía desde la explotación de los yacimientos exactamente de Río Turbio. Entran en conflicto, le cancelan la concesión. ¿Pero a quién se la entrega? A TVA, que explota la ex línea Sarmiento y Mitre, a Metrovías, que la Urquiza, y a Ferrovías Belgrano Norte. Tres empresas a las que también se les debió haber quitado la concesión, por las mismas razones que se le quitó a las tres anteriores. Sin embargo, a las tres anteriores se les quita y le entrega la gestión operativa de esas tres a las que se le quitó a través de UGOFE a TVA, Metrovías y Ferrovías. Es realmente un escándalo, un escándalo. Entonces, y ahora se produjo, en septiembre se produjo el desastre de Flores con TVA. Ahora se produjo en enero la tragedia de 11 con TVA. Y Chirigliano, cosa de buena salud, lo único que por el juez está impedido de salir del país, pero el único que está imputado en el expediente es el maquinista. El maquinista de Campos Siciliano continúa no solo operando sus líneas, porque esa intervención es una intervención de fantasía, y sigue operando un UGOFE simultáneamente. El responsable de la tragedia de 11 sigue operando UGOFE, es decir, las otras tres líneas
ferroviaria. Entonces, no es un escándalo. Yo tengo acá las auditorías de los informes de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte. Entonces uno podría decir, bueno, el informe de la auditoría, que está presidido por un miembro designado por el principal partido de oposición del Parlamento, podría tener algún viso de parcialidad. Podría alguien decir eso. Pero nadie puede decir que hay alguna parcialidad con respecto a los informes, por ejemplo, de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, que es el ente de control, por ejemplo, de las concesiones ferroviarias, que está integrada por funcionarios designados a dedo por el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Y qué dice? Yo tengo informes acá de la Comisión Nacional, si me permite. Es lástima que no hay una... ¿Querés ponerme la mesa un poquito más acá? ¿Te sentás ahí? O del otro lado, que entonces ahí. ¿Acá? Ahí, sentate acá, te puedes dejar ahí. Y dale más el lugar ahí. Por ejemplo, la Comisión Nacional Reguladora del Transporte es un organismo, reitero, integrado por funcionarios designados a dedo por el Poder Ejecutivo Nacional y que reporta al Secretario de Transporte de la Nación y que el Secretario de Transporte reporta al Ministro de Planificación cuyo debido y este reporta a la Presidenta de la República. Este organismo de control, yo no voy a tomar los informes de la auditoría de las personas, este organismo de control, por ejemplo, ya en el 2008, con respecto a TVA, dijo, dos renglones voy a leer, se podría afirmar que tal plan, el plan de ferroviario, no existe, o se trataría de continuar con lo que se estaba haciendo hasta ahora. En ese caso, se deberá esperar un mayor empeoramiento de todo el material rodante en general, con consecuencias imprevisibles. Año 2008. En el 2010, la CNRT le aplica dos multas a TVA. Le aplica el máximo de la multa que contractualmente se puede aplicar, de acuerdo al fondo de garantía, que es de 1,5 millones de pesos. ¿Y por qué le aplican esa? Dice, a la luz de la grave y generalizada falta de mantenimiento observada durante el año 2009, toda vez que el mantenimiento realizado no se corresponde con las obligaciones contractuales y a las buenas prácticas para el normal funcionamiento del sistema ferroviario que presta Trenes de Buenos Aires Sociedad Anónima. Resuelve y le aplica las dos multas. En este informe de la CNRT, con respecto al material rodante, fíjense ustedes, ahora están investigando al maquinista y a lo mejor va a terminar pagando los platos rotos del pobre maquinista. Pero mire lo que decía la CNRT en el 2010. Surge que las falencias más frecuentes y en general recurrentes en casi todas las unidades inspeccionadas que tienen directa relación con la falta de mantenimiento son certificados de habilitación técnica, falta de certificado de habilitación, certificados de habilitación técnica vencidos. En cuanto a seguridad, escuchen, falta de indicación visible del sistema de despresurización de puertas para casos de emergencia. Sistema de enclavamiento de puertas inoperativo. Falta de manija de freno de emergencia. Freno de mano inoperante. Volante de freno de mano faltante. Ventanas con rejas de alambre fijas. En cuanto a mantenimiento,
Cilindro de freno inoperativo. Zapata de freno fuera de banda de rodadura o acanalada. Banda de rodadura deformada o esfoliada. Pestañas de ruedas fuera de norma. Pedestal de ruedas fisurados. Falta collar de control ultrasonido. Falta de retentores de puerta. Falta de luces de cola. Del 2010 es esa. 2010. Ahora acá hay otro informe que dice, a modo de ejemplo se ponen algunas evidencias en referencia a la falta de mantenimiento. Coches eléctricos, locomotoras, coches remolcados, coches motores livianos. Y de acuerdo a la cantidad de kilómetros que tienen hechos, se necesita hacer cantidad de reparaciones necesarias según contrato de concesión. Para no leerlas todas, sumando todas las reparaciones necesarias en coches eléctricos, locomotoras, coches remolcados y coches motores livianos, son 411 reparaciones. ¿Saben cuántas hizo TVA? Digan un número. De 411, ¿cuántas pudo haber hecho? 12. 11 para quedar redondo. 12. Ninguna. Cero. Cero. Eso porque no tiene recursos. El Pero Estado le dio recursos. ¿Pero cómo está cobrando subsidio? Además del boleto está cobrando Sí, subsidio. pero Héctor, pues, de acuerdo a lo que vos estás explicando, acá evidentemente hay una connivencia corrupta entre funcionarios del Estado y la empresa privada. Esto Otra es cosa la no puede ser, esto es la CNRT, no es la auditoría que podían decir que está el doctor Dupuy, que fue elegido por el bloque radical. No. Esto está hecho por el funcionario designado a dedo por el Poder Ejecutivo Nacional. El Congreso... ¿Puedo preguntar, Polino, una cosita? Esas multas, esas dos multas, ¿se pagaron? Ah, ese es el otro tema. Porque creo que ahí está El el 99% de las multas no se pagan. No solo no se pagan las multas del transporte ferroviario, de las cenes, de los teléfonos, de la energía eléctrica, del gas. Porque ¿qué hacen las empresas? Empiezan a interponer recursos administrativos, jerárquicos, de reposición, en subsidio. Y después van a la justicia y nunca, y en algunos casos, se llegó a utilizar esto en la renegociación de los contratos, en algunos contratos que se renegociaron con este gobierno. Yo lo denuncié en el Congreso y está en la versión taquigráfica y en un folleto que yo publiqué. Con respecto a EDELAP, por ejemplo, las multas de EDELAP por incumplimientos contractuales, que no las pagó, en la renegociación de los contratos, ese monto forma parte del compromiso de la empresa de inversiones futuras. ¿Cuál es el tribunal de alzada, perdón que le pregunto, de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es la última instancia? ¿Es el Ministerio? Apelan ante la Secretaría de Transporte de la Nación. Y luego, ahí van al Ministerio de Obras Públicas y después de ahí van a la justicia. Pero no se vio que muchas empresas nacionalizaron en función de los incumplimientos, por ejemplo, aerolíneas. Bueno, ese es otro tema. Ahora estamos hablando de ferrocarril, ¿no? De ferrocarril. Los dictámenes, perdón, Polino, que le pregunte, ya que está, lo aprovecho. ¿Los dictámenes del Ministerio de Servicios Públicos los tiene? ¿Tiene la información a ver qué se expidieron con respecto a esa multa? Porque solamente tenemos la Comisión Nacional de Transporte. No, yo no los tengo acá, pero es una risa, ¿no? Claro. Es una risa. Es una risa. Por eso, todo indica que Bueno, otra pregunta. estamos mal. Estas unidades nuevas que hay, los trenes de 2 pisos y algunos violetas, Claro. ¿esto lo pone Nación o lo pone la empresa? Eso se compra con los subsidios que da el Estado. ¿Eso lo pone la Nación? Claro, fíjense ustedes. Enero del 2011, ¿no? ¿Vos quién preguntó por los subsidios? ¿Vos? No, usted preguntó. Sí. Enero del 2011 a TVA
Estado le otorgó 53.200.000 pesos de enero. El mismo mes del 2012, 76.900.000 pesos. Un 60% más de sus 12 con respecto al mismo mes del año 2011. Estamos frente a la tragedia de 11 de 51 muertos. Yo hice esta comparación. En los 18 años de concesión de TVA, es línea Sarmiento y Mitre, se produjeron 2.000 muertos. 2.000 muertos. En la guerra de Malvinas, 600. en la guerra de Malvinas, los argentinos muertos entre oficiales, suboficiales y soldados, 649. Los combatientes argentinos heridos en la guerra de Malvinas, 1082 heridos. Solo en el accidente de 11, más de 700 heridos. ¿Más claro? Imposible. ¿El dinero dónde fue? Son Terminó. millonarios, Se fue del país. Inmenso agujero negro. Y ahí tienen que estar los organismos de control para ver dónde. Pero lo que se ha podido determinar es que TVA, que yo a veces que TVA comenzó con dos líneas de colectivos. Tiene en este momento 44 líneas de colectivos, tiene los trenes, tiene subterráneos en Brasil, tiene los automóviles más lujosos en Miami, y tiene la siguiente empresa, Cometrans, porque después está este otro tema, que lo vamos a ver bien por el subterráneo, ahí traigo los datos. Cometrans, TAPSA, que hace las carrocerías de base. Enfer, que es la empresa que se dedica al tema del material ferroviario, tenía Metrovías, Oportrans y el Grupo Plaza. ¿Qué hacen estas empresas? Yo tengo los datos, no traje los datos con respecto a TVA, pero lo van a ver bien claro con respecto a Metrovías. Con estas empresas, son del mismo grupo empresario, entonces contratan con una empresa del mismo grupo la reparación de los coches ferroviarios con presupuestos fabulosos. Lo que vale 10 pesos lo facturan 1000, ¿no? O 100. Entonces aumentan los gastos de la empresa TVA, ¿no? Con lo cual luego tiene el argumento para reclamar mayores subsidios al Estado porque el valor del boleto no compensa todos los gastos que tiene. Pero nadie controla los gastos de la empresa que se contrata a sí mismo sin concurso de precios, sin llamado a licitación, con contratos escandalosos. Y lo vamos a ver bien con Metrovías, que explota subterráneos y el premetro y el ferrocarril Urquiza. Acá yo tengo un trabajo hecho por Rafael Genil. Metrovías tiene dos empresas. Una empresa que es Metronec, Sociedad Anónima, y la otra empresa que se llama Benicho Arroyo Transporte Sociedad Anónima, dedicada a la publicidad y puestos comerciales. Fíjense ustedes, con esta empresa que hace el asesoramiento, controla una empresa de asesoramiento de Metrovías, pero es el mismo grupo económico. En el año 2001, en el balance de Metrovías, le dio
un negativo, un rojo, de 15.755.000 pesos. Pero el canon que Metrovías pagó a Metronet por el asesoramiento fueron 21.074.000 pesos. Una locura. Esto está en el balance de Metrovías y de Metronet. En el 2002, Metrovías tuvo un rojo de 27.343.000 pesos, pero pagó de honorario de gerenciamiento 11.126.000, con lo cual el rojo hubiera sido muchísimo menos. En el 2003 tuvo un rojo de 1.146.000 pesos, pero pagó de honorarios de asesoramiento 9.855.000, con lo cual hubiera sido un ejercicio superavitario. En el 2004 tuvo un rojo de 276.625 pesos y honorario de gerenciamiento 10.235.000. Y así podríamos continuar. ¿Quién fija esos honorarios? ¿De qué es un la empresa? Pero yo controlador, no el controlador. A ver, explica por qué. Porque no se vaya, hay que ir a la Héctor, yo tengo 40 años de industria y muchas veces yo les llamaba a proveedores a ver, Franco, pero ¿por qué me tengo que mostrarme? No, pero si ya no es lo mismo. Y bueno, pero entonces se nos está robando. Bueno, observen esto. Observen esto. Metrovías luego alquila. El Estado le da en concesión a Metrovías los subterráneos, pero le da en concesión todas las carteleras de todas las estaciones subterráneas y todos los puestos que luego se alquilan a distintas actividades, ventas de diario y revista, una óptica, venta de teléfono celular y demás. Pero toda la explotación es de Metrovías. Pero Metrovías firma un contrato con una empresa de la que ella forma parte, y entonces, fíjese usted, abonó Metrovías una llave. Esta empresa le abona a Metrovías una llave del negocio por 15 millones de pesos más IVA. ¿Cómo? Que se comprometió a pagar un canon mensual de $125 más IVA durante el periodo 2000-2008. Posteriormente en el canon sería de $166.667 más IVA para el plazo comprendido entre 2008 y 2017, en que finaliza el contrato de concesión. Entonces, ¿qué pasa? A ver si entendemos bien eso. Vamos por partes. Metrovías disminuye sus ingresos contratando con una empresa que es propia, que es otra empresa, con otra inscripción, todos los locales a un precio vil para bajar las entradas. Y luego contrata con otra empresa que también le pertenece, con horario de asesoramiento a precio inflado, con lo cual aumenta los gastos. Y en consecuencia luego se presenta ante el Estado y dice, con este resultado del balance y con esta cantidad de boletos que yo vendo diariamente que me da este balance, yo no puedo continuar con el servicio, necesito un subsidio del boleto por parte del Estado. Y el Estado, sin controlar nada, porque se manejan con los datos que le suministran las empresas, graciosamente todos los meses entregan cifras de subsidio que van en aumento sin que nadie controle a dónde van a parar esas cifras. Fíjense que cuando se produjo el tema de conflicto de Macri con el gobierno nacional, empezaron a lanzar cifras ahí, que
Por Metrovías, por los subterráneos, viajan 1 millón de personas por día. 1 millón de personas por día. ¿Alguien controló ese millón de personas por día? Además, todos los días son iguales. El lunes, el viernes, igual que el sábado y el domingo. Entonces, un 12 con respecto al mismo mes del año 2011. Estamos frente a la tragedia de 11 de 51 muertos. Yo hice esta comparación. En los 18 años de concesión de TVA, es línea Sarmiento y Mitre, se produjeron 2.000 muertos. 2.000 muertos. En la guerra de Malvinas, 600. en la guerra de Malvinas, los argentinos muertos entre oficiales, suboficiales y soldados, 649. Los combatientes argentinos heridos en la guerra de Malvinas, 1082 heridos. Solo en el accidente de 11, más de 700 heridos. ¿Más claro? Imposible. ¿El dinero dónde fue? Son Terminó. millonarios, Se fue del país inmenso, agujero negro. Y ahí tienen que estar los organismos de control para ver dónde. Pero lo que se ha podido determinar es que TVA, que TVA comenzó con 2 líneas de colectivos, tiene en este momento 44 líneas de colectivos, tiene los trenes, tiene subterráneos en Brasil, tiene los automóviles más lujosos en Miami, y tiene la siguiente empresa, Cometrans, porque después está este otro tema, que lo vamos a ver bien por el subterráneo, que ahí traigo los datos. Cometrans, TAPSA, que hace las carrocerías de base, Enfer, que es la empresa que se dedica al tema del material ferroviario, tenía Metrovías, Oportrans y el Grupo Plaza. ¿Qué hacen estas empresas? Yo tengo los datos, no traje los datos con respecto a TVA, pero lo van a ver bien claro con respecto a Metrovías. Con estas empresas, que son del mismo grupo empresario, entonces contratan con una empresa del mismo grupo la reparación de los coches ferroviarios con presupuestos fabulosos. Lo que vale 10 pesos lo facturan 1000, ¿no? O 100. Entonces aumentan los gastos de la empresa TVA, ¿no? Con lo cual luego tiene el argumento para reclamar mayores subsidios al Estado, porque el valor del boleto no compensa todos los gastos que tiene. Pero nadie controla los gastos de la empresa, que se contrata a sí mismo, sin concurso de precios, sin llamado a licitación, con contratos escandalosos. Que lo vamos a ver bien con Metrovías, que explota subterráneos y el premetro y el ferrocarril Urquiza. Acá yo tengo un trabajo hecho por Rafael Genón. Metrovías tiene 2 empresas. Una empresa que es Metronet, Sociedad Anónima, y la otra empresa que se llama Benicho Arroyo Transporte Sociedad Anónima, dedicada a la publicidad y puestos comerciales. Fíjense ustedes, con esta empresa que hace el asesoramiento, controla una empresa de asesoramiento de Metrovías, pero es el mismo grupo económico. En el año 2001
en el balance de Metrovías le dio un negativo, un rojo, de 15.755.000 pesos. Pero el canon que Metrovías pagó a Metronec por el asesoramiento fueron 21.074.000 pesos. Una locura. Esto está en el balance de Metrovías y de Metronec. En el 2002, Metrovías tuvo un rojo de 27.343.000 pesos. Pero pagó de honorario de gerenciamiento 11.126.000, con lo cual el rojo hubiera sido muchísimo menos. En el 2003 tuvo un rojo de 1.146.000 pesos, pero pagó de honorario de asesoramiento 9.855.000, con lo cual hubiera sido un ejercicio superavitario. En el 2004 tuvo un rojo de 276.625 pesos y honorario de gerenciamiento 10.235.000. Y así podríamos continuar. ¿Quién fija esos honorarios? ¿De qué surge? Pero la empresa. Pero yo controlador, no el controlador. A ver, explica por qué. Mejor se vaya, hay que ir a la CNRT para... Yo tengo 40 años de industria y muchas veces yo llamaba a proveedores a ver, Franco, lo que me cobran. Y mostrame, no, si ya no es lo mismo. Y bueno, pero entonces se nos están robando. Bueno, observen esto. Observen esto. Metrovías luego alquila. El Estado le da en concesión a Metrovías los subterráneos, pero le da en concesión todas las carteleras de todas las estaciones subterráneas y todos los puestos que luego se alquilan a distintas actividades, venta de diario y revista, una óptica, venta de teléfono celular y demás. Pero toda la explotación es de Metrovías. Pero Metrovías firma un contrato con una empresa de la que ella forma parte y entonces, fíjese usted, abonó Metrovías una llave, esta empresa le abona a Metrovías una llave del negocio por 15 millones de pesos más IVA. ¿Cómo? Que se comprometió a pagar un canon mensual de $125 más IVA durante el periodo 2000-2008. Posteriormente el canon sería de $166.667 más IVA para el plazo comprendido entre 2008 y 2017 en que finaliza el contrato de concesión. Entonces, ¿qué pasa? A ver si entendemos bien eso. Vamos por partes. Metrovías disminuye sus ingresos contratando con una empresa que es propia, que es otra empresa, con otra inscripción, todos los locales a un precio vil para bajar las entradas. Y luego contrata con otra empresa que también le pertenece, con horario de asesoramiento a precio inflado, con lo cual aumenta los gastos. Y en consecuencia luego se presenta ante el Estado y dice, con este resultado del balance y con esta cantidad de boletos que yo vendo diariamente que me da este balance, yo no puedo continuar con el servicio, necesito un subsidio del boleto por parte del Estado. Y el Estado, sin controlar nada, porque se manejan con los datos que le suministran las empresas, graciosamente todos los meses entregan cifras de subsidio que van en aumento sin que nadie controle a dónde van a parar esas cifras. Fíjense que cuando se produjo el tema de conflicto de Macri con el gobierno nacional, empezaron a lanzar cifras ahí.
que por Metrovías, por los subterráneos, viajan 1 millón de personas por día. 1 millón de personas por día. ¿Alguien controló ese 1 millón de personas por día? Además, todos los días son iguales. El lunes, el viernes, igual que el sábado y el domingo. Entonces, Macri costó el 2012 720 millones de pesos. Igual a Metrovías. Cuando le entrega el subterráneo a Macri, el día 3 de enero, en el acta acuerdo figuran 360 millones de pesos, la mitad, a razón de 30 millones de pesos por mes, ¿no? Entonces, ¿qué hace Macri? Macri dice, si el gobierno nacional se comprometió a pagar 720 millones de pesos en concepto de subsidio, cifra que surge de los reclamos que le hace Metrovía. Ahora le reduce a la mitad, 360 millones, entonces tengo que aumentar el boleto a 2 pesos con 50 para cubrir esa diferencia. ¿Cómo? La diferencia era 1 peso. Pero partiendo de la base de 1 millón de usuarios, pero resulta que ahora, a raíz que el gobierno, por todo este problema que se ha enfrentado en el país, no puso en funcionamiento los aumentos en el transporte de colectivos y de tren, resulta que ahora el colectivo está más barato. Ahora Metrovías dice, ahora disminuyó el número de pasajeros. Y entonces ahora empiezan a circular cifras. Primero dijeron se redujo a 800.000, los otros días a 750.000, y sale una nota en Clarín de los otros días donde, según voceros de Metrovía, dice el promedio de pasajeros ahora en Metrovía es de 650.000 pasajeros diarios. Pero resulta que sigue cobrando el valor del boleto a 2 pesos con 50, como si los que circularan fueran 1 millón de personas. ¿Eso lo cobra Metrovías o lo cobra el gobierno? No. El gobierno hace este acuerdo con Macri. El gobierno le manda la cifra a Macri y Macri se lo pasa a Metrovía. Pero la recaudación del boleto cae en Metrovía. No, la empresa. La empresa. Sí, la empresa. ¿Cómo va a pagar los salarios? Pero fíjense la actitud de Macri. Macri dice, yo tengo que aumentar el boleto a 2 pesos con 50 porque no me entregan la totalidad. Pero miren lo que dice el artículo 3 del acta acuerdo firmada el día 3. Que no sé por qué esto no tuvo mucha trascendencia, lo que dice acá el artículo 3. Dice, en este acto la nación ofrece, escuchen bien, y la ciudad acepta el pago de una suma de pesos, 360 millones, dentro de un plazo de 12 meses, contados a partir de la firma del presente, y como único aporte para el pago de subsidios por parte de la nación, la cual será abonada en 12 cuotas mensuales, es decir, 12 cuotas de 30 millones. Pero miren lo que dice ahora. Efectivizado dicho aporte, los subsidios al servicio que correspondieren correrán por exclusiva cuenta de la ciudad. Y más que hacer. Pero ahora dice esto otro. En caso de que durante el año calendario 2012 se verificaran reducciones de necesidades de subsidios, los remanentes resultantes deberán ser aplicados a inversiones específicas en el servicio. A ver si se entiende esto, que firma el ministro de Vido y Macri el 3 de enero.
La Nación le dice, le vamos a entregar 360 millones de pesos por el año 2012. Nada más que por el año 2012. A razón de 30 millones de pesos por año. Entonces, la Nación ofrece y la ciudad acepta. La ciudad podía haber aceptado en conformidad. Acepta. Y no hace ninguna reserva de inconformidad. Luego dice, efectivizado dicho aporte, los subsidios al servicio que correspondiere, correrá por exclusiva cuenta de la ciudad. Más que acepta. Pero luego dice esto otro. En caso de que durante el año calendario 2012 se verificaran reducciones de necesidades de subsidio, los remanentes resultantes deberán ser aplicados a inversión específica en el subsidio. Es decir, que Macri en el momento que firma, no solo que piensa que esos 360 millones le van a alcanzar, sino que incluso podrían sobrarle. Y que en ese caso, lo que sobra, ese remanente se va a aplicar, dice, aplicado a inversión específica en el servicio. Y el argumento que tiene es para el día siguiente, sin haber hecho ninguna comprobación, ninguna verificación sobre los datos de la empresa, produce el tarifazo de 1,10 a 2 pesos con 50. Y luego, eso lo hace el día 5, el decreto es del día 5, que comienza a funcionar como regalo de Reyes el día 6 de enero. 6 de enero. Y luego dice, no, yo no quiero los subterráneos, se los devuelvo a la Nación, porque no arreglaron el tema de los subsidios. Entonces, ¿se dan cuenta la irresponsabilidad de Héctor, yo en mi modesta opinión, como lo veo, y me extraña en Macri, un tipo que tiene formación de ingeniero, acá hay un tema que es central. ¿Qué universidad se formó? ¿Qué es? No sé, yo qué sé, a ver, el título lo tiene. Bueno, perdón, es un delincuente, pero yo voy a otra cosa, perdón compañero, yo voy a otra cosa. Acá hay un tema que es central, señores, ¿cuáles son los costos reales? Hablemos de costos. Ese es el tema. Volvemos a una comisión. Se hace cuáles son los costos reales. Y lo más importante, la proyección de inversiones críticas y no críticas a futuro. Y que está el envejecimiento del material, porque yo esa ganancia no puede vivir en todos los que en algún momento hemos trabajado en fábrica, sabemos que hay un dinero que es la amortización de los activos, renovación de maquinaria, renovación de esto, renovación de otro. Entonces acá estamos partiendo de un cambalache y un mamarracho total. Y lo digo como hombre de fábrica, es una locura lo que están haciendo. Señores, sentémonos, quiero costos reales. ¿Dónde están los costos reales? ¿De cuánto tiene que ser el boleto, señores? A ver, ¿en qué condiciones está el servicio? ¿Cuántos son los gastos en salario? ¿Cuántos son los gastos? ¿Cuáles son las inversiones críticas? Pero lo menos voy a la crítica. Entonces realmente está a servir la sangre, una cosa así, que estén conduciendo el país, por Dios. La irresponsabilidad. Primero el gobierno que se tiró por la cabeza, se lo sacó así, los tiró la línea colectivo, todo, hizo un paquete y lo tiró. No, la línea colectiva es una cosa, pero subterráneo, Macri lo firma en la colectiva. Macri firma, no es que se lo tiró, aceptó Macri. O sea, yo te lo que que debía Congreso, pero acá hubo un acuerdo y él firma el acuerdo. Pudo no haberlo firmado, nadie le puso una pistola en la cabeza para que firme el acuerdo. O lo pudo haber firmado haciendo la reserva, en disconformidad. Pero no hizo ninguna, pero no solo que no hace ninguna salvedad, sino que acá dice que en caso de remanente, es decir, están pensando que pueden sobrar los subsidios, o no sabían lo que estaba firmando. Está claro. Entonces el compañero dio la tierra. Yo lo que vengo sosteniendo en todo este tiempo, acá no tenemos que hablar de tarifa, tenemos que hablar de costos. Y una ganancia razonable de una empresa de servicios públicos, que no es un almacén de la esquina, es una empresa de servicios públicos, que tiene que prestar un servicio de manera eficiente, y entonces la ganancia tiene que estar en relación a la calidad del servicio, a las inversiones comprometidas y
y fijarle ahí una tarifa. Pero nadie controla. ¿Quién tendría que controlar? Los entes de control, que como vimos al comienzo, son meras caricaturas, ¿no? Personas designadas a dedo, que en general responden a las empresas. Responden a las empresas, reciben órdenes, hicieron alguna audiencia pública. ¿Qué le decía Néstor cuando usted los atacaba? ¿Qué le decía? ¿Se callaba la boca? Porque yo iba con los balances. Yo iba con los balances de las empresas. Con los balances de las empresas. Recuerdo perfectamente la audiencia pública de Denor, donde estaban en la primera fila los representantes de la empresa Denor y de la unidad de renegociación de los contratos. Y los taquígrafos de la Cámara. Y yo con los balances de la empresa le demostraba lo que habían gastado en honorarios de gerenciamiento, porque ese es un rubro, ese es para eludir ganancias. Honorario de gerenciamiento con una empresa madre, ¿no? Que uno puede decir, bueno, se privatiza hoy una empresa, pago honorario de gerenciamiento el primer año, el segundo año de la concesión, pero empieza después de 10, 12, 15 años pagando honorario de gerenciamiento. Después, los honorarios de los directivos, los gastos en viáticos, los gastos en publicidad, los gastos escandalosos. Entonces yo les decía, ustedes con estos gastos escandalosos que surgen acá de los balances que ustedes presentaron en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la Comisión Nacional de Valores, ustedes con esto vienen a pedir aumento de tarifa. No tienen vergüenza, así de decir, en la calle. Y no podían decir nada, porque estaban ahí los dos. Bueno, Héctor, yo lo que creo, o sea, todo eso es una trampa continua. Entonces estamos frente a un país de estructura corrupta, total. ¿Quién es el abogado defensor del pueblo? La oposición, con todos estos datos, podría hacer un poquito más. Entonces, ¿qué le vas a decir? Que desmantele al ladrón su negocio. Mientras lo pueda, lo va a hacer. Ahora, acá yo lo que creo que lo que está fallando es la oposición. Será que la población está engañada, pero los políticos yo no los veo que aparezcan batiendo el parche, como quien dice, y enfrentando el tema y acusando con nombre y apellido. Yo el otro día, sin querer, escuché a Carrió. Y Carrió por ahí se la jugó, puso nombre, apellido y dato. Y los otros hablan de tipo ideología, así en abstracto, no. O sea, así van a o sea, entran en el juego que ellos quieren. Es como un cuadro de fútbol que se va a embarrar el juego, vamos a embarrar la cancha, y yo te discute, pero mientras tanto te terminó el partido y yo hice mi negocio. Si con todo esto la oposición no tiene elementos con que enfrentarlo, mijo, yo que sé, seamos un poco grandes, ya es perder el tiempo tontamente, porque... Apoyo totalmente lo que dice el señor. hacer. Yo desde siempre Bueno, acá la el problema, oposición fidedigna, acá el problema es la oposición, no es el gobierno. Porque El gobierno hace lo que la oposición oposición que miente y dice Y bueno, ese es el problema. Tampoco a la vez. Tampoco es la oposición, es la sociedad. Ahí está. Porque elegimos el debate. Yo les dije al empezar, Vamos de una. vamos tranquilo, porque es un tema que uno se lo empieza a calentar y te empieza a poner mal. No, es para indignar. No, porque te empieza a poner mal y decís, como puede ser. Pero, a ver, hasta ahora Héctor viene explicándonos un poco, tomando ciertos ejemplos, como la estructura que uno la aplica, por lo que yo veo, la aplica a cualquier empresa. O sea, de servicio público, es una cosa que se transporta de una estructura de manejo, la pasan a otra. Como si tuviera la misma escuela de gerenciamiento. Entonces, tratemos de plantear las cosas. Yo puedo coincidir con vos del problema de cómo se resuelve, pero tampoco... Sí, pero yo no quiero perder tiempo en analizar cuál es el desgaste de la rueda mientras hay una corrupción total y aquí es corrupto, a vos te pegas y vos... Pero el desgaste de la rueda costó 51 muertes. Está bien, ¿y cuál fue la reacción? La oposición, digamos. En donde, mirá,
por casi lo mismo, a Ibarra lo echaron del poder. Aquí la presidenta hizo nada, hicieron una marcha. Una semana porque tienen impunidad. Y bueno, pero ¿por qué? Pues por eso te digo que acá falta el abogado defensor del pueblo. La oposición no existe. Aceptémoslo y que por ahí probablemente viene que es una sociedad que está votando. Esto es como un esclavo que no asume el que es esclavo. Entonces, si él no asume. Espera que te voy a explicar. Yo fui dirigente gremial de Jabón Federal, del Ben Hermano. Se hacían reuniones para hacer reclamos a nivel. La primera reunión venían todos. Cuando se había acordado de ir a golpear la puerta a la patronal, miraba para atrás y había 10. Entonces, todo pasa por la sociedad que tenemos. Es la sociedad, no hay que echarle la culpa al tema político. Porque acá, con el permiso de acá el amigo Polino, acá hace muchos años que vengo viviendo yo, y los que son los viejos, los históricos demócratas de la República, que estuvieron mucho tiempo juntos, pelearon mucho y estuvieron peleando, pero la gente vota, no presta atención a eso, y le dan un sándwich de milanesa, o le acomodan más o menos la plata, porque le dan el 20% de lo que se roban. El 80% se lo roban, y la gente se calla la boca. Usted hace una reunión hoy, le vienen 20, le vienen 15, invita a 200, no le vienen. La gente está en cualquier cosa menos en el problema. Ese es el problema. Entonces, ¿usted qué le va a hablar a la gente? Si usted le pregunta, ¿lo viste por televisión? No, no lo vi, estuve viendo tal programa. No, estoy viendo fútbol. ¿Lo viste? No, no les interesa más nada. Ahora, yo lo que voy es esto, perdón, una cosita y cierro. Es como ir a enfrentar a Hitler en la guerra con un cortapluma. Hacemos conscientes que, perdón, los elementos que tenemos nosotros son muy pequeños, muy escasos para esto. ¿Cuál es la solución? Escúcheme, hoy hablé con una integrante de APAE, la madrina, a la Asociación de Padrinos de Escuelitas Rurales. Son dos padrinos que tienen apadrinas de escuelitas en la frontera. Me dijo, sí, porque si tenemos por la oposición, no sé. Y escúchame, ¿querés que te diga la justa? Te lo voy a decir, una mujer más o menos de mi edad. Te voy a decir la que tengo 71 años, así que ya estoy de vuelta. Yo le contesté, le digo, ahora, antes los dirigentes iban a la cabeza de la gente. Bueno, después de toda la experiencia, la gente no escucha. Ahora tiene que ir la gente al frente. Y los dirigentes políticos tienen que ir atrás para que no los castiguen, para que no les peguen, nada más. Pero la gente es la que tiene que definir, la sociedad. Porque acá vimos muchos políticos que han dado la vida y se olvidaron de todo. ¿Por qué? Y no les interesa la corrupción, no les interesa el terróbano. Y bueno, esa es la realidad. Entonces es la sociedad que nos sirve. Yo discúlpeme, llegué tarde. Acá tenemos un representante que puede hablar mucho mejor con la experiencia que ha tenido tanto en el Congreso como en la legislatura, como en todo lo que hace al quehacer de las necesidades de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Yo participo en el plan estratégico de hace 8 años. El plan estratégico de la ciudad está en el artículo 39 de la Constitución de la ciudad de Buenos Aires. La gente no sabe que existe la Constitución, no sabe que existe la democracia participativa directa, no sabe que hay una ley que hicieron los vecinos, la hicieron los políticos, la defendieron los vecinos, la negociaron los vecinos y hoy la tenemos. Yo resumo todo lo que dice Polino. Usted habló de subte A, 1912 se inauguró, único en América Latina, tecnología alemana, de punta, todavía está rodando, el material rodante de esa tecnología todavía está rodando. Es uno de los problemas que ahí nos dice, pero el informe que hace el sindicato
que trabaja en los talleres, los trenes no sé cómo hacen, pero salen andando, que tienen 100 años casi, 80 años, 70 años, y le ponen material rodante usado, porque eso que dice nuevo, bueno, tiene ya 40 años de uso. Esos amarillos, estos trenes amarillos, estoy hablando de la UTA, no son de la MIG. No nos vamos a tocar a este porque después me toca a mí y yo quiero agarrarlo. No vamos a descifrar la pelota porque después no puedo jugar al fútbol y yo quiero jugar. El problema más grave acá es que no nos damos cuenta que esto es sistemáticamente armado por lo que yo llamo corporación política en el poder público. La gente no sabe que tiene una constitución desde el año 1996, 1 de octubre. No sabe que la ilegalidad de la corporación política está en el 90% de los actos de gobierno. Porque lo que está diciendo el señor Polino está todo escrito, pero además está la ley. Que los constituyentes pensaron que podía pasar esto y la ley en el artículo 4 inhibe a los funcionarios de por vida y con una atención de que si el juez determina, van a la parte pecuniaria económica de la persona en lo que le hace daño al Estado. Ese es el artículo 4. ¿Cuándo se aplicó eso? Nunca, porque usted no lo sabe. ¿Cómo no? Pero perdón, O sea, yo no... pero yo le voy a decir algo. Yo tengo 7 hijos. Mira, a mí no podrían dar sueldo. Tengo 7 hijos y tengo la suerte de tener amigos que tienen hijos. Entonces voy a la colación de grado de la UBA, hermosa universidad en la ciudad, se reciben de abogados. Entonces me pueden hablar del derecho romano, greco-romano, la filosofía y fundamento de la Constitución de 1853. Entonces, todo bárbaro. Alumnos espectaculares, recién recibidos. Entonces le digo, decime el artículo 1 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, el artículo 1 es una democracia republicana. No me vengas a vertear. Decime exactamente qué dice, por lo menos en su artículo 1, estoy hablando del 127. No saben que hay una democracia participativa con una forma de gobierno representativa. No lo saben. Porque presume que como la nacional es una democracia representativa, nadie puede oponerse a esa representación. Ya no lo saben. Y si yo le digo, le pido el artículo 4 artículos, una constitución que tiene 140 artículos, 152 artículos, que me digan el artículo 4. ¿Lo saben? Entonces, hay un problema de desinformación. Un abogado que va a empezar a actuar en la ciudad de Buenos Aires con un título que le permite defender y utilizar todas las herramientas constitucionales y no lo sabe, es complicado. Es como si yo soy ingeniero y no sé qué carga tengo que hacer en la estructura de un edificio. Entonces me va a venir abajo, seguro. El problema más grave acá es que los vecinos, sinceramente, 3 millones de personas en la ciudad de Buenos Aires, como dice el señor, para convocar una reunión de 100 personas, les puedo asegurar que le va a costar mucho, mucho. El problema para mí es un problema de educación nuestra. Si nosotros no sabemos los derechos que tenemos, mucho menos vamos a poder pedir ejercer esos derechos ante los que tienen que rendir cuentas. Voy a la última cosa y ya cierro. En el plan estratégico están, por constitución, están todas las organizaciones, 280. Tuvimos que hacer un relevamiento para ver cuáles eran sellos de goma y quiénes no querían venir. Quedaron 176. De las 176, no hubo quórum en el último comité para que 12 organizaciones estuvieran y dieran quórum. ¿Saben lo que es el plan estratégico de la ciudad? Es el que está dirigido por el jefe de gobierno de turno. El que preside el plan estratégico es el jefe de gobierno. Es el primero que no asiste. El primero que no asiste. El segundo que no asiste es la legislatura. Los trabajos que salen del plan estratégico tienen prioridad en la legislatura, todo el mundo lo sabe porque lo dice la Constitución. En la comisión no lo saben. Tenemos que ir nosotros a decirle, muchachos, esto tiene prioridad de ser tratado como un proyecto de un diputado o de un legislador. Y además de eso,
lo cajonean y se lo dicen a usted en la cara. Estos temas no se tratan en la comisión porque no hay quórum de asesores, usted lo sabe muy bien, ni quórum de diputados que forman la comisión. Decidieron no tocar ese tema. ¿Cómo van a tocar estos temas? ¿Cómo van a tocar? Estos temas son del pasado, presente y pasado. Nosotros vamos con el futuro, menos lo van a tocar. Entonces, dejémonos de jorobar. Los partidos políticos tienen el deber de informar. Todo esto que está haciendo él se tendría que hacer todos los días en las escuelas, en las antiguas sociedades de fomento, en los clubes, en todos los lugares donde llegado el momento hay convocatoria de personas que pueden darse cuenta de que la cosa va mal y si no nos metemos va a ir peor. Y la otra es, en el año 2003 teníamos 1.900 millones de pesos de presupuesto para la ciudad. En el 2005, 3.570. Estoy hablando de presupuesto que se hace una ley donde la legislatura por ley aprueba el presupuesto. Después es otra cosa. Es más, por lo general es más. Pero le estoy diciendo la cifra de ley de la legislatura. ¿Sabe cuánto es? 2005, 3.570 millones. Yo le doy 3.570 millones a Doña Rosa o al carnicero, año 2005, y maneja una ciudad. Se ahorró 200 millones para un fondo anticíclico, porque estaba cerca lo que fue el mexicanazo, el tequila, el efecto mariposa, el efecto mongo, 200 millones de ahorro, 3.500 millones. ¿Sabe cuánto fue el presupuesto aprobado el 11 de noviembre del 2011 para el 2012? 35. Ley 4.000, ¿cuánto? 32.700 millones de pesos. Y a Doña Rosa en el 2005, acuérdese cuánto ganaba usted. Ahorró 200.000 pesos, 200 millones de pesos. Y le dimos 3.500 millones, 3.570. Hoy le doy 32.700. Le voy a decir más, no solamente no ahorró, hay una deuda que en el 2005 era de 1.800 millones de pesos. La ciudad la tenía. Se llama una deuda que le tiene un nombre, es como si fuera flotante. Hoy está 4.900 y piden endeudarse en 3.500 millones de pesos más. Quieren sacar un crédito. ¿Y qué hicieron con esa plata? Obras. No es tema de esta reunión. Porque No, pero el pueblo vota representante. A ver, El pueblo vota representante. Si los representantes no sirven, no creo que haya ignorancia, más bien hay mucha inteligencia para hacer las cosas. Más, acá cuando fue la Banerco, hubo la denuncia de cómo había sido el sistema y el juez dijo no son suficientes las plazas. Entonces es una burla. Ahora, ¿de quién se burla? Del que no le reacciona. Y acá lo que no está reaccionando son los representantes del pueblo. Los del gobierno van a hacer la de ellos. Y la oposición, ahí está el... La oposición espera la reacción de la gente. La oposición espera, escuchen. A ver, espere que voy... Quiero hacer una pregunta. Pero un segundo, déjame terminar una cosa. 30 segundos. La gente a lo mejor fue más inteligente que cualquiera. La gente sabe la situación y hablando mal y pronto, perdonando que las grandes cagadas que hizo el kirchnerismo. Entonces, ¿qué pensó? Analizó, a lo mejor son más vivos que nosotros, analizó. Estuvieron 2 o 3 o 4 gobiernos democráticos, no pudieron gobernar. Bueno, viene alguna que de la arreglar y a los 3 meses lo echa con un golpe de Estado, con el peronismo y el otro. Dejemos que esto, que tengan todo y que les va a explotar en la mano, así se termina una vez por todas. Y si no, nos remitimos a otra. Concluyendo, nosotros tenemos las leyes sociales y todo lo que es la justicia social, las hizo Palacio. Entonces, ¿qué necesitó? Apareció un oportunista, que no quiero dar el nombre, en aquella época, que agarró y impuso las leyes sociales. Entonces, ¿qué pasa? El artífice del tema se llamó Palacio, no el hombre ese. Pues ese hombre vino preparado para tratar de lo que con el dolor del alma de la gente, el obrero, se había juntado en el Banco Central
se vaciaran las arcas del Banco Central y quedaba el Banco Central sin un peso. Así fueron fundiendo a la República Argentina, que fue la desgracia que tuvo la República. No quiero dar nombre. Las leyes venían solas. No dejamos que hablen todos. Claro, dejemos que hablen todos. Una cosita. Con lo del subte. El otro día hacíamos una broma con él, se quedó el subte. ¿En qué limbo está el subte hoy? ¿Y qué va a pasar con las 33 líneas de colectivo? Hay una ley que se la transfirió a la ciudad. La verdad no sé cómo es el mecanismo, si la ciudad tiene que aceptar o no. Yo entiendo que lo del subterráneo no hay ninguna discusión, ninguna duda, que pertenece a la ciudad, el subterráneo y el premetro. Macri firma este acuerdo, no hace ninguna reserva, hace un acto de disposición importante que aumenta el boleto, se sigue cobrando ese boleto, no hay ninguna duda que está dentro de la jurisdicción del gobierno de la ciudad de ¿Es la Buenos Aires. posición del partido nuestro en la legislatura? Yo escuché a Roy como que hacía que en cierta medida no correspondía que le pase así, que el presupuesto sea como más cerca de la posición casi de Macri. Bueno, siguió la posición de Macri. Roy Cortina siguió la posición de Macri. Por eso, Y en nuestro partido, no es la posición del partido. y el Congreso cuando se votó la transferencia de la votó con el PRO. El único socialista que votó con el PRO. Conveniencia propia, lo Pero sabe. me piden mi opinión es Negociación. yo no tengo duda que el subterráneo y el premetro es de la ciudad. Y con respecto a los colectivos hay una ley. Y entonces la ley le ha transferido las 33 líneas de colectivos de la ciudad, están dentro de la jurisdicción de la ciudad. Héctor, ¿te puedo hacer una pregunta? No, es una pregunta que es importante. Te quiero hacer una pregunta particular. Una pregunta sola. Héctor, yo hago esta pregunta. Yo soy un contribuyente, y lo que la mayoría que estamos acá, contribuyentes de la ciudad de Buenos Aires, pagamos ese subsidio, porque obviamente la línea automotor y el metro y el subterráneo, de esa diferencia, ¿lo tenemos que pagar nosotros o lo tiene que pagar ¿Qué nosotros? diferencia? Y por ejemplo, para mantener el precio de ese boleto, yo según hablé con gente del transporte automotor, que ellos, sin subsidios, el boleto mínimo 3.50, 4 pesos tiene que costar. ¿El subterráneo? No, de colectivo. De subte no sabemos los costos, sino cuando tenemos costos. ¿Y de los colectivos tampoco? ¿Cuáles son los costos de explotación de los colectivos? Para el tema fácil. La Secretaría de Transporte seguía también por las informaciones de las empresas. No hay ninguna verificación sobre la veracidad de esos datos. Y cómo las empresas están funcionando. Con qué empresas vinculadas están actuando. Habría que ser. Yo creo que es la gran oportunidad que tenemos de arrancar de cero. Bueno, muy bien, cambiamos de jurisdicción, vamos a analizar la estructura de costos. Y a ver cuál es. Pues yo lo que recuerdo... Y después hablemos del valor del boleto. Y después hablemos de los subsidios, si corresponde o no corresponde y de qué monto. Pero ¿cuál es la estructura de costos? En esta política, el precio del boleto del subterráneo se va a ir más o menos a 6 pesos. ¿En función de qué? ¿En función de qué? Ustedes fíjense, el boleto valía 1.10. Supongamos que hubiese 1 millón de pasajeros y había 720 millones de pesos de subsidio por año. No, 720 para este año. El año anterior fueron de 600. Bueno, pero 720, muy bien. 720 son 30 millones de pesos por mes, con lo cual es 1 millón de pesos por día, que entonces me suma, no, son 2 millones de pesos por día, con lo cual, si hay 1 millón, estoy poniendo del subsidio 2 pesos por pasajero, más
1,10 que pagaba son 3,10. Así que como mínimo, para que el subte circule, tiene que haber 3 pesos 10. Según los costos de la empresa. Sí, muy bien. El problema es que tengo que sacar al concesionario, y al concesionario no voy a sacar hasta el 2017. ¿Por qué? Porque si no me mete un juicio, que no sé cuánto, lo tengo que matar, ¿va? Para no pagarlo. Entonces hasta el 2017 me lo tengo que bancar y me va a mandar los costos de esto, que yo digo, 3,10. Pero ¿qué ocurre? En el subterráneo no hay vagones, porque las líneas esas que hay del túnel hecho, y sin embargo no se estira. El caso de la que dice que hay 2 estaciones o 3. Cosa Florina. ¿Por qué? Porque Eso lo hace la nación. porque no tiene vagones. La B no la termino No hay vagones, no hay vagones. Acá teníamos 3 fábricas de vagones en el Gran Buenos Aires y en la capital federal, y ahora no hay ninguna. Entonces no hay vagones y queremos traer unos vagones que nos sirven en 10 millones de dólares cada uno, más o menos, en esa situación. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a los 3 pesos con 10 que necesito para que circule, para pagar la electricidad y los sueldos y limpieza, nada más, tengo que ponerle la inversión que tengo que hacer, porque los tengo que extender, le tengo que meter vagones, todo lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? ¿A cuánto se me va eso? Al doble se va. Así que tengo la tarifa en 6 pesos. Pero vos tenés que hablar de estructura de costos, si vos te estás tirando números. Pero escúchame, ¿cómo hago estructura de costos si tengo un concesionario que está hasta el 2017 y que no lo puse yo? Pero hay que analizar. Sí, pero lo tenés que analizar y lo tenés que seguir. ¿Quién se lo va a pedir? ¿Quién se lo va a pedir? Y el gobierno ya sabemos lo que hace. Entonces, si quito los subsidios, el subte se va a 6 pesos. Como mínimo. Mirá, se lo pudieron sacar hasta Celi. Cuando hay decisión política, se pudieron volar el Roca, pudieron volar el San Martín, pudieron... Porque Tasseli no arregló como correspondía. Porque a Tasseli yo lo conozco personalmente. Sí, porque lo he conocido en Jujuy. Como Burari. Porque era un chatarrero Tasseli. Acá, sí. Estamos viendo cuál es el precio del transporte. Si lo dejamos esto en manos de las actuales autoridades, puede ser 6 o 60. Está bien, sí, de 6 como mínimo. Sí, no, 6 o para 2, arriba. o 2, o 100. No, 2 sí. no, porque entonces no tengo el subterráneo. Si lo que estamos hoy, y acá Héctor lo ha expresado con mejores palabras que las mías, es que antes de empezar a ver cuál es el precio que tiene que tener el transporte en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos que analizar cuál es el costo del transporte en la Ciudad de Buenos Aires. Para dejar hablar, entonces, vos decís, hay amiguismos, hay preventas. Rollo Macri, la misma persona. Por supuesto que hay amiguismos y hay preventas, pero nada es gratis, y nada es eterno. Nada es gratis, nada es eterno. El gobierno, por más amiguismo que tenga con el sector este, por más que sea socio de estos sectores, a Macri no le va a resultar políticamente gratis llevar el transporte a una cifra más elevada que lo que están cobrando las otras ciudades del país. Rosario, Córdoba, Plata, Mendoza, están aproximadamente entre 3 y 4 pesos, más o menos, digamos, 3,50 del producto del colectivo. Si acá este gobierno quiere poner el colectivo en un precio mayor a eso, para seguir haciendo negocio con sus amigos, para todo lo que hay un costo político que no le va a permitir hacerlo. Entonces, justamente sabiendo de ese costo político es que Macri no acepta la transferencia, porque él no quiere cubrir ese costo político. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Creo yo que es lo que va a hacer Macri. Va a judicializar el tema de la ley, va a judicializar el acuerdo que firmó, que lo firmó y ahora se arrepiente, pero bien que puso el gancho, y va a judicializar también el tema del traspaso de los colectivos. Digamos que para esto último tiene con qué judicializarlo, porque toda transferencia, la Constitución Nacional dice que toda transferencia de recursos o servicios se tiene que hacer con la correspondiente asignación. Acá se la tiraron sin la correspondiente asignación. Y a su vez, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dice que todos los acuerdos que se hagan con carácter permanente
tienen que pasar por la legislatura. Entonces, como ni el acuerdo de Macri, ni la ley que votó el Congreso Nacional pasaron aún por la legislatura, seguramente Macri va a querer judicializar y patear la pelota para adelante. En ese momento, te digo, creo yo en serio, que es el momento de que los ciudadanos de Buenos Aires exijamos lo que estamos hablando, lo que todos ustedes están hablando. Queremos ver las cosas, queremos ver el precio ahora. Lo va a subir, porque si sube el subterráneo solo y los colectivos siguen subsidiados, ¿me permite? Le va a subir todavía. ¿Por qué? Porque va a haber menos pasajeros y por consiguiente van a recaudar menos. Y esos son los que estamos hablando de 3,10 pesos son costos fijos, con lo cual a menos pasajeros, menos subsidio, más aumento de tarifa. Y además le voy a decir más, si sigo en el razonamiento de acá del compañero voy a dejar de tener subterráneo en la ciudad de Buenos Aires. Y eso es lo que deberíamos tener. Dejar de tener subterráneo en la ciudad de Buenos Aires para que se arme la podrida más rápido. Y entonces voy a contestarle al señor que decía que la oposición no hacía. Y esto es lo que hay que lograr. El gremio está en esa, en parar los subterráneos. Y eso es lo que deberíamos apoyar. Que no haya más subterráneo en la ciudad de Buenos Aires para que se arme la podrida. Estamos hablando de cómo reformar el sistema capitalista más que enfocarlo como sistema socialista. A ver cómo prolijarnos al sistema capitalista. Ahora le voy a decir una cosa. Y bueno, Si la juventud no le interesa nada. Los chicos no les interesa nada. El chico de 20, están en la farra, en la droga. ¿Qué le interesa? Acá lo sensato es hablar de tarifa, vamos a hablar de costo de la empresa. Los chicos no les interesa. Vamos a analizar el contrato de la empresa Metrovía con las dos empresas vinculadas a Metrovía, que ha inflado los gastos y que ha reducido las entradas. Si nosotros tenemos gastos reales y entradas reales, a mi juicio no va a existir ningún aumento de tarifa. Y como poder concedente, el Estado tiene el derecho a exigir el análisis de la estructura de costos. No conozco ninguna empresa que haya abierto los costos para mostrársela ni al Estado ni a la gente. Voluntariamente no. Voluntariamente hizo con todas las empresas. Sí, pero disculpame, compañero. Bueno, a ver, yo he trabajado en costos y a veces venía la gente de comercialización, queremos largar determinado producto. Bueno, vamos a hacer. Pero eso es privadamente. ¿Cómo que no? Yo te voy a decir, cuando había control de precios en otra época que el señor que era de Jabón Federal, ahí va uno de los contadores de la Secretaría de Comercio a controlar los precios. ¿Y qué hacían en el jabón? Había 4 empresas. Porque era Federal, EBN, no sé cuál. Acá, pará. Luis, pará un poquito, porque interrumpiste mucho. Esperá, él quiere preguntar una cosa que no hablaba. Bueno, pero... Pregunta. Se le tenía que haber sacado la concesión, ¿verdad? Este verano. Y la duda que yo tengo, ¿quién operaría los ferrocarriles si no está esa empresa? ¿El Estado está capacitado para operar los ferrocarriles? Muy buena pregunta. Ese es el debate que hay que abrir en el Parlamento, en la sociedad, en los medios de prensa. Yo tengo mi posición en eso. Yo creo que en la Argentina ya hemos experimentado el estatismo a ultranza con los resultados conocidos. Y hemos experimentado por segunda vez el resultado de las privatizaciones. Porque no nos olvidemos que los servicios públicos en la República Argentina nacieron siendo privados y del capital extranjero. Y a raíz de los malos servicios que se prestaban y al calor de la ola de nacionalizaciones que se vivía en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, en Argentina se inicia el proceso de nacionalización, que dura ese proceso de nacionalización entre la década de los años 90, con todas las virtudes y defectos que conocemos y con todas las deformaciones que existieron, y en la década de los años 90, incentivado por toda una propaganda,
el pueblo acompañó el proceso de privatización. Hoy, después de 12, 15 años, tenemos los resultados de la privatización. ¿Cuál es la solución? ¿Volver al punto de partida? No, a mi juicio sería un error. Creo que recogiendo ambas experiencias, creo que en la Argentina tenemos que ensayar la creación de empresas públicas, en cuyos directorios estén los representantes del Estado, pero también de los trabajadores del sector y de los usuarios. Y creo que esa es una forma superior de organización de los servicios públicos. Ni el estatismo puro, solamente dirigidos, conducidos por burócratas del Estado, muchas veces corruptos, y que hacían contratos leoninos con empresas privadas que competían con el Estado, ni tampoco esta privatización. Creo que la creación de empresas públicas, Estado por representante del Estado, trabajadores del sector, no digo organización sindical, trabajadores del sector y los usuarios. Y creo que eso mejoraría, sería una etapa superior de la organización empresaria de los servicios. Acá, Miguel, vos. Pará, Luis, espera. Esa construcción es posible en este momento. ¿Por qué no va a ser posible? Si hay voluntad política, ¿por qué no va a ser posible? Está bien, pero volveríamos a que el pueblo, los ciudadanos, tengan que hacer presión, porque nada de eso va a cambiar, ni del lado de los políticos que están pegados y corruptos y bla bla bla, miren, ni tampoco si del lado seguimos con de los este empresarios. pesimismo, tenemos que terminar suicidándonos. No, lo que digo estamos en la lucha para superar el actual estado de cosas existentes, partiendo de todas las dificultades que existen. Pero el Estado tiene que comenzar por anular esas concesiones y anularla, así como anuló la concesión de Roca, de San Martín y de Belgrano Sur. ¿Por qué no puede anular la de TVA? ¿Y el primer paso cuál sería? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Tanto que querías el banco. Héctor, también lo que vos planteás es poner gente idónea. El tema es, este tema tiene que ser discutido en la sociedad, en los medios de prensa, como hoy hacemos esta discusión, tiene que discutirse en el Parlamento, tiene que salir una ley y tiene que crearse un organismo en función de la ley. A ver, pero yo creo que lo que dice él, que se cajonee, pasa todo eso. Hay una ley. Yo debería... Te voy a comentar. Hay una ley que se llama la ley de Cotán. Apretarle el cajón, hagámoslo. Que se quede con la mano adentro. Hagámoslo. Ese es el tema. El señor Polino sabe que existe una ley de Cotán. Todo el tema transporte no se puede tratar como ciudad autónoma de Buenos Aires. El transporte son para 14 millones de habitantes, que es el área metropolitana. Y que en la gestión de Scioli, en la provincia de Buenos Aires, se regionalizó la provincia, y una de las regiones es la región metropolitana, que tuvo Santiago Montoya como primera autoridad de esa regionalización. ¿Y qué hicieron? El tema es que en el año 2006 se sancionó la ley de Cotán. La ley de Cotán es la ley del transporte del área metropolitana. Se sancionó, pero 15 días antes que se llegó al acuerdo de que se iba a tratar y se iba a aprobar, también se decidió que por no estar los intendentes, esa ley se iba a sancionar y se iba a cajonear y nunca se reglamentó. ¿O no? Y la ley tardamos 4 años en hacerla. El ex senador Pedro del Piero, Fundación Metropolitana, presidente de la Fundación Metropolitana, entregó un libro el año pasado, fui al Congreso, el señor Filmus estaba en el área, se entregó el libro de la Fundación Metropolitana del estudio, con Freddy Garay, del estudio del tema del transporte en la área metropolitana. ¿Cuántos leyeron ese libro? ¿Quiénes tienen intención de darle bolilla a poner en función de nuevo esa ley sancionada en el 2006 que habla sobre la autoridad del área metropolitana en transporte?
Fui a ver a Santiago Montoya cuando vino acá al Banco Ciudad a dar una disertación por primera vez. En un apartado, varias organizaciones fuimos y le dijimos, bueno, tenemos la ley, usted tiene la autoridad de la provincia de Buenos Aires, vamos a tratarla para ver si la sacamos del cajón. Es imposible, hay demasiados intereses, tiene demasiado poder esa autoridad. ¿Es así, señor Polino? Está todo dicho. Claro, pero bueno, volvemos a lo que dice, podemos estar presentes. Hay que luchar. A ver, acá... Tenemos que discutir el tema, fijar un criterio y luchar para concretarlo, llevarlo después a la realidad. Porque de lo contrario es bajar los brazos y aceptar esta lamentable realidad que estamos viviendo. Gracias por venir. Ahí, espera. Ella. Yo quiero decir dos palabras porque, bueno, yo trabajé en una empresa de electricidad y además fui docente, Yo trabajé en agua y energía eléctrica, trabajé en Seguridad. Y como docente fui a cursos de capacitación cuando AISA la tenía de aguas argentinas, y nadie se dio cuenta, ¿no? Y mucha gente no lo sabe. Hoy es AISA, no necesitaron ley, la gente no dejó de agua en su casa, no hay que ser tan dramático. O sea, pasó Aguas Argentina a ser otra vez del Estado, nos brindan la misma agua de mala calidad que nos brindaban los franceses. Hice cursos con los franceses, porque soy profesora de química, y ellos hacían mucho control bacteriológico y ningún control de metales pesados. O sea, hacían lo mismo que están haciendo ahora. Y le dejaron todos los laboratorios nuevos instalados, no sé si lo sabe. Es un poco más complejo el tema del transporte, pero debe haber gente capacitada para que en el momento que se pueda pasar otra vez al Estado y el Estado armar la empresa de nuevo, debe haber muchos ingenieros. Cuando yo trabajaba en agua y energía y los ingenieros no tenían nada que hacer, estaban en el escritorio. Tenemos que partir de la base de un Estado que ha sido desmantelado y devastado, con todos los organismos de control devastado. Es decir, acá hubo una política que tuvo éxito, que fue la política de los años 90. Hay que reconstruir ese Estado y crear organismos públicos, donde al lado del Estado esté también la sociedad, estén los trabajadores y estén los usuarios. Yo creo que vamos a salir adelante, van a ser formas superiores de organización necesaria. El desastre que estamos viendo con EDENOR, con EDESUR, con EDENAP, con TVA, con cada una de las empresas que analizamos, hay un común denominador a todas ellas. Un Estado ausente y enormes empresas de capital extranjero que han venido acá, sobornaron a la clase política y hicieron tuvieron ganancias escandalosas. La compañera habla de AISA. Cuando la empresa madre en Francia tiene rentabilidad del orden del 3-4% anual, están locos de contento con Suez. En la Argentina tenían órdenes de rentabilidades que superaban el 23, el 25% y seguían reclamando aumentos de tarifas al Estado. ¿Por qué en Francia la misma empresa, la empresa madre, se conforma con 3-4% de rentabilidad y en la Argentina era el 25%? Porque hay franceses. Es un escándalo. ¿Y por qué pierde la ética de esa empresa? ¿Cómo? ¿Por qué pierde esa ética cuando viene acá? Porque los deja. No pierde ninguna ética. El 3% que ganaba, lo ganaba la subsidiaria de Argentina, querido. Con el mínimo de inversión, en el menor tiempo posible, con el menor riesgo empresario, obtener el máximo de ganancia. Ahora, tiene que estar el Estado para regular eso. El Estado ha demostrado connivencia, complicidad, corrupción, todo lo que usted quiera, y las empresas hicieron y avanzaron a paso redoblado. Bueno, ha llegado el momento en que comencemos a poner límites. Sabemos las dificultades, la complejidad del problema, que esto no se resuelve con una varita mágica, pero este es el diagnóstico. Bueno, tenemos que ver cuál es la solución
Tenemos que comenzar a avanzar en ese camino, aglutinando fuerzas de diversos sectores políticos, sociales y criminales. Una cosita, por ejemplo, nosotros, bueno, yo participo en el consejo consultivo acá de la comuna, él también acá, el compañero, bueno, Vera también sabe de la comuna 5, Bandini también ha luchado por este tema. Por ejemplo, en los consejos consultivos, y nos pasa acá en la 10, que ahora el miércoles queremos ver cómo lo empezamos a dar pasos, hay una cosa aprobada en la ley de comunas, que es que los consejos consultivos pueden controlar las obras, todo el tema de obras. El macrismo por algo se opone y el kirchnerismo también, ¿no? Por algo ambos coinciden en tratar de destruir las comunas y en los consejos consultivos con su práctica también quieren destruirlo. Y en esto... Exacto. Entonces, por ahí como dice, respondiéndole como preguntaba él, yo creo que nosotros con infinitos problemas, porque cuesta muchísimo congeniar, armar, ponerse de acuerdo entre los vecinos, todo un poco, estamos ante una oportunidad única en la ciudad de empezar a controlar las obras y tener la ley para pedir el control de las obras. La verdad que con todos los líos que hubo, yo nadie le había prestado atención, pero le dio un compañero y dice, loco, tenemos que empezar a preguntar qué obras están planificadas en la comuna, cuáles fueron entregadas, cuáles no, qué empresa se hizo cargo de la obra y a ver dónde la están haciendo. Ir y mirar. Y va a ser un proceso tortuoso, pero hace 2 o 3 años decían la ley de comuna no sale, no van a ser electas ninguna, los comuneros nunca van a ser electos, fueron electos porque fueron la justicia, las organizaciones, todo lo que pudieron porque saben que esa ley tiene una serie de llaves para empezar a presionar desde lo vecinal. En el laburo del consejo consultivo, la verdad que es muy complejo. Hay un intento. Me quedé enganchada con la propuesta, con el futuro, digamos, para adelante de esto de las empresas públicas, con la conformación del Estado, los trabajadores y los usuarios. Lo que quería saber era si hay experiencias de este tipo de empresas, acá o donde sea, como resultó. Sí, hay en algunos países de América donde está el Estado y los trabajadores, en algunos servicios públicos de agua, y en Perú, en México, en algunos pueblos del interior de esa provincia. Y en Argentina tenemos la experiencia de las cooperativas de servicios públicos, donde están en manos de los usuarios. En Argentina tenemos... Yo creo que no tenemos que ir muy lejos, ver la experiencia, la rica experiencia de acá, compañero que tuvo una cooperativa. Tenemos una rica experiencia de cooperativas de servicios públicos, de electricidad, telefónicas, cable. Los trenes, cuando los trenes eran del Estado, había muchos talleres ferroviarios que eran cooperativas de trabajo. Los coches comedores eran cooperativas de trabajo. Yo digo empresas públicas y tratando de cooperativizar todas las actividades que sean posibles cooperativizar. Y en Argentina hay una experiencia riquísima del desarrollo del cooperativismo de servicios públicos en manos de los usuarios. Pero cuando hablamos en forma mucho más grande, como sería la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y demás, bueno, ahí tenemos que pensar en otro tipo de estructura, pero todo el interior del país, incluso acá en el Gran Buenos Aires, está llena de cooperativas de servicios públicos que siguen funcionando.
telefónica. No, sí. En Entre Ríos, donde soy yo, había en Concordia la luz es una cooperativa eléctrica, siempre fue cooperativa eléctrica. Acá en la Argentina, el 95% de la electrificación rural la hicieron las cooperativas eléctricas. Ahí donde había que hacer grandes inversiones, no fue ni el Estado ni la actividad privada lucrativa. Y de las 2.200 municipios que hay en Argentina, todo el interior del país, el grueso interior del país, está todo en manos de cooperativas eléctricas. Ahora también me parece... Hay 300 y tantas cooperativas telefónicas. Claro. Las cooperativas de agua potable. En Rosario los colectivos más al Estado. no es una empresa. En Rosario los colectivos no son una empresa mixta. Son todas las que pero que quebró la mitad de los colectivos de Rosario quebraron. Y es una empresa mixta con trabajadores y hicieron un armado particular. Cooperativas de colectivos hay muchas. Acá inclusive, la Inconstancia era una cooperativa. Hay una Mendoza, la de Mendoza, esa era una cooperativa. Pero yo creo que también hay que observar de que te van, en cierta medida es el sistema, yo más bien veo cómo viene la cosa por arriba. Es el sistema político que es lo que te van a dejar funcionar. O sea, si armas una cooperativa para vender churros y empanadas, ¿qué le importa? Vos fuiste el que hiciste, digamos, un proyecto que se aprobó sobre la cooperativa de los bancos. ¿No es así? Caja, aprobada por unanimidad. Cuando se fue a reglamentar, la desvirtuaron toda. ¿Por qué? Porque acá también el sistema de cooperativa bancario, que es el que mueve el engranaje económico, estaba funcionando en la época del día, y cuando a día le pegan el golpe... sigue la ley de Martínez de Oca. Bueno, era la anterior. Le pegan el golpe y uno de los puntos era quebrar el sistema cooperativo, que era el crédito que se hacía por los fondos movilizadores, le pegan ahí, o sea, porque el crédito del pueblo iba y se movía abajo, no llegaba arriba. Entonces, seamos conscientes, yo digo a veces, o sea, ¿qué es el poder político del capitalismo? Donde veían que podían tener un filtro, le pegaron un golpe revolucionario. No es que eliminar la... Él consigue aprobar una ley por unanimidad y se la desvirtúa en la reglamentación. Entonces, tengamos conciencia de que le van a dejar alguna cosa. Y lo otro, si no, va a ser otro tipo de lucha. Bueno, pero con la aprobación de la ley avanzamos. Ahora, la otra lucha es paso a paso. Una nueva reglamentación del Banco Te dan los méritos, pero no podés ejercer. Sí, no es fácil. Y bueno, por eso digo, hay cosas que vos por ahí uno piensa, yo en una cooperativa, no sé, para juntar la basura y te dejáis, pero bueno. Héctor, hay que poner la fuerza popular. Acá, bueno, vos viste la cantidad de árboles caídos. Estaban preguntando, y bueno, en el Consejo Consultivo, ahora va a ser el tema el miércoles, todo el tema de los daños provocados. ¿Qué pasa con los árboles? Yo creo que los daños ocasionados por las caídas de árboles que no fueron podados o que no fueron reemplazados por la antigüedad que tienen los árboles, tiene una responsabilidad indemnizatoria de la ciudad de Buenos Aires. Se trata de un fenómeno meteorológico excepcional y demás, pero la ciudad está obligada a tener los árboles podados y efectuar la renovación del tiempo que hay que hacer. Como tienen las empresas eléctricas, a mi juicio, responsabilidad sobre el cableado en la zona del Gran Buenos Aires, porque debieron haber hecho las obras para llevarlo de manera subterránea. De modo, si las empresas eléctricas tienen una concesión a perpetuidad, a 90 años de plazo, con opción de prórroga a 10 años más, es decir, a 100 años, es de suponer que en un siglo pueden pasar hechos como lo que pasaron el otro día.
En consecuencia, las empresas tienen que hacer las inversiones para prevenir los daños de esos hechos de la naturaleza. Entonces, no hicieron las inversiones para llevar el cablerío de bajo tierra. Y ahí hay una responsabilidad. Tiene una responsabilidad los intendentes del conurbano, la misma que del gobierno de la ciudad, con respecto a los árboles, o con respecto a esas estructuras que autorizan de carteles de publicidad, estructuras hay que ver si estaban o no estaban en condiciones, si eran clandestinas o no, qué hizo el gobierno municipal o el de la ciudad, el que fuera frente a una estructura clandestina que ahora se va abajo y destruyó los techos de una casa o cayó sobre el techo de un automóvil. Todo esto no va a ser fácil demostrarlo, pero es, perdón, verá, un segundito, conviene que los vecinos vayan reuniendo la mayor cantidad de pruebas posibles para efectuar luego el reclamo, porque normalmente los vecinos primero hacen el arreglo y después hacen el reclamo, cuando después es muy difícil probar los daños, ¿no? Porque ya fueron subsanados. Entonces, el consejo que nosotros tenemos que darle a los vecinos es primero que traten por todos los medios de pruebas posibles, testimoniales, documentales, probar los